el otro tema que trabajamos fueron las dos muestras independientes. Vamos a trabajar el promedio de μ, el promedio poblacional a partir de dos muestras, conociendo la desviación estándar. El proceso es lo mismo, hallamos z, el límite central quedaría de esta forma. Si tenemos dos muestras, hallamos el promedio de la muestra 1, hallamos el promedio de la muestra 2, menos la diferencia de los promedios de la población sobre el error estándar de la muestra 1 más el error estándar de la muestra 2. Esto se reemplazaba en, en el valor de z de la probabilidad de que, de que el parámetro se encuentre entre esos dos intervalos. Al reemplazar, ¿qué es lo que teníamos que despejar de esta expresión? La diferencia μ1 menos μ2. Y al despejar eso, entonces esto estaba dividiendo, pasa a multiplicar, la expresión quedaba de esta forma. Entonces lo que nos interesaba era calcular la diferencia de los promedios poblacionales a partir de la diferencia de los promedios de las muestras. Y estamos asumiendo que conocemos las desviaciones estándar poblacionales. Bueno, aquí también hicimos un ejemplo de dos tipos de motores, ¿verdad? Entonces aquí decíamos que estas dos muestras eran independientes porque teníamos unos motores tipo A y otros motores tipo B. No tenían nada en común los tipos de motores. Lo único que queríamos probar era cuál de los tipos de motores era más eficiente con el uso del combustible, es decir, cuál recorría mayor distancia por galón. Entonces, este ejemplo nos sirvió para identificar y entender cuándo trabajar muestras independientes y cuál sería el intervalo de confianza para muestras independientes. Ok, vamos a trabajar hoy el tema de muestras relacionadas. ¿Qué pasa si yo quiero hacer la estimación de la diferencia de los promedios poblacionales, pero de dos muestras que tienen relación? En la clase anterior habíamos terminado con muestras independientes, los motores. Ahora vamos a ver muestras relacionadas. Vamos a leer el concepto. Estimación de la diferencia entre dos medias. Digamos que D promedio sería el promedio de las diferencias de las muestras. Este sería el promedio de la diferencia de las muestras. ¿Ok? Y SD sería la desviación estándar de la diferencia de las muestras. ¿Ok? Son media y desviación estándar respectivamente de las diferencias distribuidas normalmente de n pares aleatorios de mediciones. Un intervalo de confianza 1 menos alfa para mu sub d. ¿Qué es mu sub d? Mu sub d es, es el promedio de las diferencias pero de las poblaciones, es decir, el promedio de la población 1, mu1, y el promedio de la población 2, mu sub 2. Entonces lo que queremos hallar es el intervalo de confianza para hallar la diferencia de las medias, pero que tienen relación. En el anterior no tenían relación, aquí hay relación. Entonces, la fórmula o el modelo del límite central quedaría de esta forma cuando tengo menos de 30 datos. Si tengo menos de 30 datos, ya sabemos que utilizamos este student y sería el promedio de la muestra, el promedio de las diferencias de las muestras, menos el promedio de las diferencias de las poblaciones, sobre la desviación estándar de la muestra sobre raíz de n. Eso lo reemplazamos, el proceso es exactamente igual, no cambia nada. Y despejamos la diferencia de los promedios. Despejando, lo que está dividiendo pasa a multiplicar tanto al lado izquierdo y al lado derecho. Luego el D como está sumando pasa a restar al lado izquierdo, pasa a sumar al lado derecho. Y lo que me quedaría sería el menos mu D. Para quitar ese menos tendríamos que multiplicar toda la expresión al lado izquierdo, acá en el centro, y al lado derecho, todo por menos 1. Y me quedaría esta expresión. Entonces acá esta gráfica lo que nos está mostrando es otra vez
visualmente cómo se vería el nivel de confianza, cuál sería el nivel de significancia, y nos está haciendo, nos está recordando que para hallar los intervalos de confianza, o sea, el menos t alfa medios y el t alfa medios, tenemos que utilizar grados de libertad, y los grados de libertad es igual al tamaño de la muestra menos uno. Bueno, esto es el modelo matemático, ¿cierto? Pero la idea es que entendamos en un ejemplo práctico qué son muestras relacionadas y cómo aplicamos esto. Entonces, vamos a leer este ejercicio. Este ejercicio en realidad es de un caso real de un artículo publicado como en 1960, cuando los Estados Unidos estaba en guerra con Vietnam. Pero quiero que lo leamos. Exposición al gas naranja. Un estudio publicado en Chemosphere, no sé cómo se lee eso, ese es el nombre de la revista, reporta los niveles de dioxina, TCDD, en 20 veteranos de Vietnam de Massachusetts. Esa dioxina es un elemento del gas naranja. Entonces quieren medir el nivel de dioxina que hay en 20 veteranos de Vietnam que eran de originarios de Massachusetts, quienes probablemente estuvieron expuestos al agente naranja. En la tabla se presentan los niveles de TCDD, o sea, esa dioxina, en plasma y en tejido adiposo. O sea, cuando examinaron a los veteranos, miraron dos cosas. Uno es el plasma. El plasma es de la sangre y evaluaron el tejido adiposo, es decir, lo que queda me imagino que en los órganos, ¿cierto? En los tejidos. Calcule un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de los promedios, donde μ1 y μ2 representan las medias verdaderas de los niveles de dioxina. O sea, esto representa el promedio real de los niveles de dioxina en todos los hombres que estuvieron en Vietnam. Cuánto componente del gas naranja tienen en el plasma y cuánto componente de gas naranja tienen en el tejido adiposo. Entonces aquí nos están mostrando los datos. Entonces aquí dice niveles de dioxina en el plasma, es decir, en la sangre, de 10 veteranos. Y acá dice el veterano 10, aquí viene el veterano 11, 12, hasta el 20. Y la tercera columna también es nivel de dioxina, pero en el tejido adiposo. Ok, entonces aquí está lo de los 10 primeros y aquí está el de los 10 últimos. Vamos a ver el artículo. Yo por acá tengo el artículo. Este es el artículo. Y esos resultados que les estoy mostrando son estos. Permítanme, arreglemos. Entonces notemos el TCDD. El TCDD es esta tercera columna, es esta de acá. Y estos son los 20 veteranos. TCDD, entonces la cantidad de ese compuesto del gas naranja en la sangre o en el plasma. Y más adelante el TCDD. Y aquí abajo, creo que acá abajo hay otra tablita en el tejido adiposo. Entonces en esta otra tabla nos están mostrando también el TCDD, el componente del gas naranja en las 20 personas, pero esta es la cantidad que contiene en el tejido adiposo, es esta columna. Esto fue lo que yo les pasé allá. Entonces lo que quieren acá, o lo que se busca en ese estudio, es identificar cuál es la probabilidad de que ellos tengan unos ciertos niveles de dioxina. Vemos que las muestras están relacionadas. ¿Por qué sabemos que están relacionadas? Son las mismas personas, son los mismos soldados. Entonces, los mismos 20 personas, los mismos soldados, se les tomó una muestra de la sangre para el plasma y se les tomó una muestra
del tejido adiposo. Por lo tanto, ¿cuál es la relación que tienen? La relación que tienen es que son los mismos individuos y son dos pruebas diferentes para los mismos individuos. Como las pruebas están relacionadas y son menos de 30 datos, son menos de 30 personas, entonces esta sería la fórmula del intervalo de confianza. Me dicen entonces que tengo que calcular la diferencia de los promedios, ¿cierto? O la diferencia que yo tengo de las dos muestras en las dos pruebas, menos el límite de confianza por la desviación estándar sobre raíz de n. Por lo tanto, yo lo hice aquí aparte en una hojita de Excel. Ok, aquí yo había sacado ya la lista. Tengo los 20 soldados, ¿cierto? Los 20 personas que se les tomó la muestra. Y tengo los valores de plasma que se les había dado, que son estos mismos, los 20 valores de plasma. Tengo los valores también en el tejido adiposo. Entonces, para estos contenidos, verifiquemos que sí son los mismos en la tabla, que son los que están dando en el artículo. Permítanme, acá, esto es esta columna. Esta columna es contenido de gas naranja en el plasma. 2,5, 3.1, 2.5, 3.5, 3.1, 1.8. Acá es 6.8, tengo un errorcito. Esto es 6.8. Ya ahí me equivoqué. 6.8. Ahí eso me afecta. 6.8, 3, 36, 4.7, 6.9, 3.3, 4.6, 1.6, 1.6, 7.2, 20, 2, 2,5, 4.1. Sí, solamente tenía un errorcito, pero ya eso me va a generar un error muy pequeñito en los cálculos que tengo en el PowerPoint. Pero ya los corregimos. Entonces, como las muestras están relacionadas, estos dos datos, tanto la cantidad de compuesto en la sangre como el compuesto en el tejido adiposo, son tomados de las mismas personas. Entonces lo que se hace es que se halla la diferencia que hay entre los dos muestras. Entonces la diferencia aquí es, tomo al dato que hay en la sangre, le resto, simplemente hallo la diferencia, hallo una resta. ¿Listo? Y sobre esta resta, a estas desviaciones o a estas diferencias, tengo que calcularle el promedio y la desviación estándar, porque eso es lo que me está pidiendo el modelo de intervalo de confianza. Necesito calcular el promedio de esas diferencias y necesito calcular la desviación estándar de esas diferencias, ¿ok? Entonces no se toma sobre cada una de las muestras, sino sobre las diferencias. Para hacerlo, me voy acá a datos, me voy a análisis de datos, estoy en Excel, y en análisis de datos digo, calcúleme algunos datos de estadística descriptiva, aceptar. ¿Cuáles son los rangos de entrada? Bueno, lo que yo quiero calcular, a lo que le quiero calcular esos estadísticos descriptivos, es a estas diferencias. A esas diferencias, por favor, quiero que me arroje los resultados en el rango de salida, donde quiero que me dé los resultados, o colóqueme los resultados aquí, digámosle que me los coloque ahí, ok, y por favor deme el resumen de las estadísticas. Selecciono acá el resumen, aceptar, listo. Entonces aquí ya me arroja el promedio me dio menos 0,83. La desviación estándar, vamos a marcarlo aquí los datos, menos 0,83, y la desviación estándar 2,93. Con esos dos datos son los que yo necesito. Me da muchos más datos, pero lo único que yo necesito es la desviación estándar, y el promedio. Aquí yo coloqué menos 0,87
y acá me dio 0,83, es porque había cometido un errorcito por acá que era 6, yo había colocado 6 y el resultado es 6,8. O sea que, perdónenme ese cálculo ahí. Y la desviación estándar de las diferencias. Aquí la desviación estándar es 2,9773 y aquí me dio la desviación estándar 2,9381. Sí, me va a dar diferente. Ok, vamos a hallar ahora el valor de t, el límite de confianza. Para eso lo podemos hacer de dos formas. Uno, utilizando la tabla de distribución t-student, y lo otro es utilizando esas herramientas que están en Excel como la que hemos estado utilizando. Quiero que analicemos primero la tabla. Como tenemos 20 datos, ¿cuáles son los grados de libertad que tendríamos para este ejercicio? Si tenemos 20 datos, o sea que n sería 20. Los grados de libertad sería de cuánto? 80 es No, no, recuerda que los grados de libertad, GL, los grados de libertad es la cantidad de N. datos de la muestra menos uno. Ajá. Ah, sí, sí. 19. Es correcto. Entonces, aquí tenemos 20 soldados, entonces vamos a hallar con la tabla de distribución testudent, voy a abrirla. Entonces, esta es una tabla de distribución testudent. Me están pidiendo, me están pidiendo que utilice 19 grados de libertad, ya sabemos que son 19 grados de libertad, y como en el nivel de confianza es del 95%, entonces ese 95% me deja un nivel de significancia del 5%, ¿cierto? Ese 5% se distribuye la mitad a la izquierda y la mitad para la cola derecha. Si el 5% lo distribuyo, ¿cuánto valdría, por ejemplo, la cola izquierda? ¿Qué probabilidad tendría aquí en la cola izquierda? Kelvin escribió 2.5. No, pero no me escriban porque yo no estoy revisando chat. Abran el micrófono y me dicen. Pero sí, él muy bien, muy bien. Es 2,5%, claro. Entonces, ese 2,5% sería lo mismo que decir 0,0025, ¿cierto? Entonces, tenemos que buscar en la tabla de distribución t-student ese nivel de significancia, el 0,025. Y sería este que está acá, nótenlo, 0,025. Ahora, ya tengo el nivel de significancia y para ese nivel de significancia que representa esta área voy a hallar este límite. Este límite sería el t-student. Pero para poder hallarlo necesito tener en cuenta que utilizo son los grados de libertad n-1. Entonces los grados de libertad están acá. Como son 20 soldados, entonces tendría que bajar hasta el 19 grados de libertad. Cuando ya encuentro los 19 grados de libertad, la celda donde se encuentran los 19 grados de libertad con el nivel de significancia de .025 me da un valor de t de 2,93. O sea que este valor de t sería menos 2,093 y a este lado sería 2,093. Ok, eso lo hicimos con la tabla de T-Student. Pero ya hay mucha herramienta en internet, también podemos hallar eso de la siguiente forma. Esta es la distribución T-Student, distribución T. Me pregunta cuáles son los grados de libertad. Coloco acá 19 grados de libertad. Ok. Y le digo, hálleme la distribución para dos colas. Aquí me la halló para el 95% y noten que me dio el límite de confianza exactamente lo mismo. Menos 2,093 y 2,093. Simplemente reemplazamos. Al hacer esa operación, verifíquenme, a mí me dio esto. Pero sabemos que hay un errorcito pequeño, ¿cierto? En realidad no nos va a dar exactamente esto porque es 0,83 y 2, algo. Ayúdenme y lo corregimos de una vez. Ok, pero qué bueno, están atentos. Pero queda claro el Profe, proceso, una ¿cierto? Es un pregunta. asunto de cálculos. Hay que tener cuidado, no tener, sobre todo acá en la digitar, al digitar esto en Excel, mira que por digitar mal,
nos resultó datos que no eran exactos, no eran precisos. Pero aquí, ¿qué nos está diciendo? Que existe un 95% de que el promedio de las diferencias de contenido de gas naranja en todos los soldados que estuvieron en Vietnam tengan una diferencia entre menos 2,2051 y .5451. Ahora quiero que hagamos un ejercicio para identificar qué tipo de intervalo vamos a utilizar de acuerdo al caso. Entonces tengo 4 ejercicios, 1, 2, 4, 4 enunciados. Y cada enunciado yo tengo que identificar cuál es la expresión que debería usar. Entonces, por favor, quiero que lean cada enunciado y traten de identificarme si se tiene que utilizar la primera o la segunda, la tercera o la cuarta para cada uno. Por ejemplo, en el primero dice: se comparan las resistencias de 2 clases de hilo. Se prueban 50 piezas de cada clase de hilo en condiciones similares. Entonces, para este caso, ¿cuál sería la expresión de intervalos de confianza que tendría que usar? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? Para el ejercicio 1. El ejercicio 2 dice: para evaluar la efectividad de un taller de motivación personal, se evalúa la actitud con una escala Likert de 60 personas antes y después del taller. Entonces aquí, para evaluar la efectividad del taller, se mira la actitud de las personas, de 60 personas, se hizo una evaluación antes de ese taller de actitud y después otra evaluación después del taller. Para este, ¿cuál se aplica? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? ¿Ya tienen respuestas? La primera, la 1, ¿con cuál va? ¿Con la 1, con la 2, con la 3? El ejercicio 1. Con la 3, profe. Ahorita verificamos. La 2, ¿con cuál va? Esa es la 1. La 1, entonces la 2 va con la 1, la primera. Me dijeron que la 1 iba con la 3. La 2 me están diciendo que van con la 1. La 3, vamos a mirar la 3. Una hipótesis afirma que las mujeres tienen mayor nivel de concentración. Para probarlo se evalúan 40 personas, 20 hombres y 20 mujeres, y se analiza la precisión de las respuestas a preguntas relacionadas con una lectura. Ok, o sea que se reunieron a 40 personas. Entre esas 40 personas habían 20 hombres y habían 20 mujeres. Se les hizo una lectura a todas ellas y después de la lectura todas las personas respondieron a unas preguntas. Entonces la precisión, entonces el nivel de concentración se evaluó a partir de la precisión en las respuestas de las preguntas. Para este caso, ¿cuál sería la fórmula o el modelo de intervalo de confianza que tendríamos que utilizar? La 4, profe. Entonces Yo también creo que la... Y la última, para evaluar el efecto que tienen las condiciones ambientales en el desempeño laboral, se mide la eficiencia en el trabajo de 25 personas en condiciones normales. 6 meses después, se vuelve a medir la eficiencia de las mismas personas, pero mejorando las condiciones de trabajo. ¿Cuál es la fórmula que deberíamos aplicar? La segunda. La segunda. Entonces, antes de dar las respuestas, evaluemos qué es lo que significa esto. Esto sería para muestras relacionadas, ¿cierto? Pero cuando tengo menos de 30 personas. ¿Estamos claros con esta? Esta segunda es cuando tengo que probar, hallar el promedio, pero para muestras independientes. Y tengo menos de 30 datos porque estoy utilizando TestStudent. Bien. La tercera me está diciendo que es para hallar el promedio otra vez, pero no de muestras independientes, sino para muestras relacionadas otra vez, cuando son el mismo grupo.
pero cuando tengo más de 30 personas, o más de 30 datos, ¿cómo lo sabemos? Porque estamos utilizando distribución normal, Z. Y la última, otra vez es para muestras independientes. Cuando quiero hallar la diferencia del promedio, pero muestras independientes y tengo más de 30 datos. ¿Cómo sabemos que tenemos más de 30 datos? Porque utilizamos Z. Verifiquemos entonces. Aquí me está diciendo que la primera es con la cuarta y me habían dicho con la tercera. ¿Por qué es con la cuarta? Se comparan resistencias de dos clases de hilos. No son los mismos hilos. Hay unos hilos de un tipo y hay otros hilos de otro tipo. Son dos tipos diferentes. Si fuera el mismo tipo de hilo en dos pruebas diferentes, sería la tercera probablemente. Y se prueban 50 piezas, ya en más de 30. Entonces, muestras independientes y más de 30 es la última. ¿Sí queda claro? Veamos la segunda. Vayan corrigiendo lo que ustedes... La segunda... La 3. La segunda es con la 3. Exacto. Entonces... ahí también quien me dio la respuesta anteriormente me había dicho que la segunda era con la primera. No. ¿Por qué son relacionadas? Para evaluar la efectividad de un taller de motivación se evalúa la actitud de 60 personas. Antes y después del taller son las mismas personas. ¿Ok? Por lo tanto, como son las mismas personas, no son dos grupos diferentes, son las mismas personas. Es el mismo ejemplo de los soldados. Pero esas mismas personas resolvieron un examen antes del taller y miraron cuál era su actitud. Y después del taller le volvieron a hacer otra evaluación para evaluar cómo era su actitud. Y al comparar la actitud antes del taller y después del taller, mostraba si ese taller es efectivo o no. Bueno, como son las mismas personas, las muestras son relacionadas. Y como tenemos un grupo mayor a 30, tenemos 40 personas, 60 personas, entonces sería esta. Vamos con la tercera. La tercera me habían dicho que la tercera iba con la cuarta. O sea que esta tercera pregunta iba con la cuarta. Vamos a verificar. No. La tercera va con la segunda. ¿Por qué va con la segunda? Veamos. Una hipótesis afirma que las mujeres tienen mayor nivel de concentración y para probarlo se evalúan 40 personas. Sí, son 40 personas, pero separadas en dos grupos. Hay un grupo de 20 hombres y un grupo de 20 mujeres. Entonces se mira la concentración de los hombres y la concentración de las mujeres, o sea que son grupos separados. Entonces, como son menos de 30, es una distribución test student y son personas diferentes. Los hombres se están evaluando un grupo de hombres y un grupo de mujeres. Bien, y la última pues ya ahí me lo dice. La última pregunta iría con la primera. Verifiquemos qué dice. Para evaluar el efecto que tienen las condiciones ambientales en el desempeño laboral, se mide la eficiencia de 25 trabajadores. O sea, ya sabemos si hay menos de 30 personas. 25 trabajadores en condiciones normales. Entonces se midió la eficiencia a esos 25. Dejaron pasar 6 meses y se vuelve a medir la eficiencia a las mismas personas. No cambiaron de personas, fueron las mismas personas. Entonces, como fue el mismo grupo, los grupos son relacionados, son muestras relacionadas. Bueno, espero que haya quedado claro el ejercicio que hay que hacer para identificar qué intervalo de confianza vamos a utilizar para diferencia de medias. Cambia el intervalo dependiendo si las muestras están relacionadas o no están relacionadas. Bueno, estimación de una proporción P de una muestra. Primero que todo, ¿qué es una proporción? Una proporción es una probabilidad prácticamente. Es el número de éxitos sobre el número de ensayos. Eso es una proporción. Ahora, a eso es lo que se llama probabilidad de éxito de la muestra, que se simboliza como P gorrito. Y ahora también a partir de esa proporción, de esa probabilidad de éxito, podríamos calcular la probabilidad de fracaso, el Q. El Q sería el 100% menos P. O sea que si P vale el 20%, 1 menos el 20% daría 80%. ¿Qué significa? Que Q
La probabilidad de fracaso sería el 80%. ¿Listo? Esos dos estadísticos también nos sirve para estimar el comportamiento de toda una población. Ya eso sería hacer inferencia estadística. Por lo tanto, el proceso que hemos venido utilizando es el de intervalos de confianza. Y utilizamos exactamente lo mismo para cuando tenemos más de 30 datos. Si mi muestra es más de 30 datos, entonces utilizamos una distribución Z y el teorema del límite central quedaría de esta forma. Ya el estadístico no sería el promedio, sería la proporción de la muestra, le resto la proporción de la población, este dato es el que quiero estimar, dividido sobre el error estándar. Y el error estándar, la desviación estándar se cambia por el producto de la proporción de éxito o la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Ya ustedes conocen esto por la distribución binomial, me imagino que ya lo trabajaron, ¿cierto? Ok, el límite central para las proporciones quedaría de esa forma. Simplemente se reemplaza, en vez de z se coloca el valor del límite central. Y aquí, como lo que yo quiero estimar es la proporción de la población, quiero saber cómo se comporta toda la población, esto que está dividiendo pasa a multiplicar a ambos lados. La proporción de la muestra, el P mayúscula gorrito, la proporción de la muestra que está positiva pasa a negativa a ambos lados. Y después, cuando yo ya tengo ese despeje, me queda menos P. Para quitar ese menos, tendría que multiplicar por menos 1 a los tres lados de esta desigualdad. Y me quedaría de esta forma. La proporción de la población está entre este límite. Sería la proporción de la muestra menos el límite de confianza para cuando tengo más de 30 datos por ¿cómo es que se llama esto? El error estándar. Aquí se resta, esto sería el error del muestreo, se le resta el error del muestreo y aquí a la proporción se le suma el error del muestreo. Ok, aquí esta fórmula es válida, pero con algunas restricciones que debemos tener cuidado, ¿ok? Cuando vamos a trabajar con la estimación de las proporciones. Si n es pequeña, se cree que la proporción desconocida P se acerca a 1 o a 0 o a 1, ¿ok? Si la muestra es pequeña. Y si esa proporción se acerca a 0 a 1, el procedimiento del intervalo de confianza se establece que aquí no es confiable. O sea, si el valor de P es muy cerca a 0, por ejemplo, por debajo del 10%, o muy cerca a 1, por ejemplo, por encima del 90%, entonces este intervalo de confianza no es confiable. Bueno, de este ejercicio pasa exactamente lo mismo que con la media. Yo puedo estimar la proporción de la población. Supongamos que la proporción de la población es esta línea, P. Y yo puedo tomar varias muestras. La primera muestra calculo la proporción de la primera muestra, calculo la proporción de la segunda, la tercera, la cuarta. A cada uno le calculo la proporción. ¿Bien? Y obviamente de todas estas proporciones calculo la desviación estándar de esas proporciones y a eso le llamo el error estándar. Ese error estándar es lo que está aquí dentro del radical. Cuando yo quiero calcular el error de la muestra, el error sería la diferencia que hay entre la proporción de una muestra con la proporción de la población. Por lo tanto, ¿cuál sería el error de la muestra? El error sería esta parte que se le está sumando. Y de este error notemos que aquí también aparece la n. Y la n sería el tamaño de la muestra. Entonces, ¿cuál sería la fórmula del muestreo con poblaciones infinitas? Fácil. Tendríamos que despejar n de esta expresión. Para despejar n tendría que quitar este radical porque el n está dentro del radical. Y para quitar ese radical debo elevar al cuadrado el lado izquierdo, o sea donde está la e, y todo esto que está al lado derecho. Al elevar al cuadrado z, el límite de confianza queda al cuadrado y desaparece el radical.
y el n está dividiendo, pasa a multiplicar y el e pasaría a dividir. Quedaría entonces que el muestreo para poblaciones infinitas y cuando yo estoy trabajando con proporciones quedaría de esta forma. ¿Qué necesitamos entonces para hallar el tamaño de la muestra? Necesitamos el límite de confianza, necesitamos la proporción de la muestra, la probabilidad de éxito, multiplicado por la probabilidad de fracaso sobre el error. Este cálculo de la muestra es engañoso, pues debemos utilizar la proporción de la muestra para determinar el mismo tamaño de la muestra. Este P de dónde se obtiene de la misma muestra y lo voy a utilizar para calcular el mismo tamaño de la muestra. ¿Cuál debería ser el tamaño de la muestra? O sea, ese es como la crítica que tiene. Pero la proporción de la muestra se calcula a partir de la muestra. Bueno, por tal motivo se suele utilizar para evitar esta relación. ¿Qué es lo que se suele hacer? Se suele utilizar una proporción de P de 0.5, o sea, del 50%. ¿Por qué razón? Porque genera el máximo producto de P por Q. Aquí que tenemos, en una muestra aleatoria de 500 familias se tienen televisores en un municipio de 1200 familias. Ok, se toma una muestra de 500 familias en un municipio donde hay 1200 familias y se encuentra que 340 familias están suscritas a HBO. Calcule el intervalo de confianza del 95% para la proporción real de familias que tienen televisores en este municipio y están suscritas. Ok. Calcula el intervalo de confianza del 95%. Muestra N 500. Recordemos, siempre hay que sacar la lista de datos. 500 personas. ¿Cuántos éxitos tuvo? El éxito sería si tienen HBO, porque eso es lo que quiero evaluar. Hay 340 personas que tienen suscripción a HBO. ¿Cuál sería la proporción? A mí me dio 0.68. Ese punto 68 ¿de dónde sale? 340 sobre 500. ¿Recuerdan la fórmula de la proporción? Ok, si el 68% de la muestra, el 68% de esta muestra tiene suscripción a HBO, entonces quiero estimar toda la población. Entonces el nivel de confianza es 95%, el alfa me daría 5%. Como tenemos más de 30 personas, la distribución que voy a utilizar es Z. El Z para un 95%, ya hagámoslo acá, para un 95% es 1.96, ¿cierto? Ok, el nivel de significancia es 5%, pero ese 5% como se distribuye en ambas colas daría 0,025. El 0,025 aquí tengo 0,02, 22, 21, aquí sería 28, 27, 26, 25, 59, 0,025, véalo acá. Esto que está acá está representándome esta área de acá. Y yo quiero hallar este límite de confianza, el Z. Entonces que noten que para ese nivel de significancia, esa cola izquierda de 0,025, Z vale menos 1.96 aquí. La proporción me dio 0,68. Le resto el límite de confianza 1.96 por la raíz cuadrada de la probabilidad de éxito, que es 0.68, por la probabilidad de fracaso. ¿Cuánto vale el Q? Si es lo que le hace falta para el 100%, ¿cierto? O sea, 1 menos 0.68 daría 0.32. Ese sería el límite inferior de la proporción. Faltan 4 minutos. Ay, gracias, mi amor. Ya déjame, te estoy terminando esto. El promedio de la población, 0.68, le sumo el límite de confianza por este radical, me dio 0.7209. En otras palabras, existe un 95% de probabilidad de que la proporción de personas que tienen televisión en la población está entre el 63.91% y el 72.09%. Ahora, la segunda pregunta que me hacían es, ¿qué tan grande debe ser la muestra
la muestra si queremos tener un 90% de confianza y en que la estimación de P esté dentro de 0,02 del valor verdadero. O sea, me están dando el valor de E. Este es el valor de E. La población, notemos que la población es 1200 personas. La proporción de la muestra me dio 0,68. Me están diciendo que debo hallar la muestra con una confianza del 90%, o sea que alfa es de 0,10%. Entonces, si P vale 68Q, ya sabemos que vale 0,32, 1 menos P. Y reemplazamos calculando en el valor de N. N sería igual a Z, Z cuadrado por P por Q sobre E cuadrado. ¿Cuánto me dio Z? Pues Z lo puedo hallar también. Aquí la distribución normal para dos colas para 90%, 0,9. Me daría 1,645. Entonces aquí lo aproximaron 1,64. Listo. 1,64 al cuadrado por P, 0,63 por Q, 0,32 sobre el error. El error aquí me están diciendo que es 0,02, pero va al cuadrado. Al hacer esa operación, el tamaño de la muestra me está diciendo que debería ser 1356 personas. Entonces, si yo quiero una confianza del 90%, debería seleccionar 1356 personas, pero el municipio tiene 1200 personas. No tiene sentido, ¿cierto? ¿Cómo voy a tomar una muestra de 1356 si tengo 1200 personas? Por lo tanto, aquí hay que hacer el ajuste. ¿Recuerdan la fórmula de ajuste de la muestra? Entonces el tamaño de la muestra sería el n sub 0, 1 más n sub 0 sobre el tamaño de la población menos 1. Al hacer esta operación, al ajustar al tamaño de la población, porque n es conocida, entonces me dice que en realidad el tamaño de la muestra debería ser 636 personas. ¿Ok? Listo, ahí terminamos el ejercicio, chicos.